Bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría del Pueblo. En esta ocasión tocaremos el tema de educación en tiempos de COVID-19 en los colegios públicos. Para ello nos acompaña Renzo Deza, comisionado de la Defensoría del Pueblo en temas de educación. ¿Cuáles son las responsabilidades y deberes que deben cumplirse para que las instituciones educativas públicas brinden una educación de modalidad a distancia? Que si bien el Ministerio de Educación es el ente rector de la política educativa, los gobiernos regionales tienen competencias directas en materia educativa. A través de las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, tienen la obligación de garantizar la prestación y continuidad del servicio educativo. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha emitido un marco normativo que establece obligaciones y deberes que deben cumplir los profesores, como precisamente brindar el servicio educativo a distancia a través de la plataforma o la estrategia Aprendo en Casa, monitorear, acompañar y hacer seguimiento del proceso educativo que realizan los estudiantes. El director a su vez debe monitorear y supervisar la labor que realizan los profesores para que el director a su vez haga lo propio con la UGEL, digamos, tener un control de efectivamente el trabajo pedagógico a distancia que realizan, ¿no?, durante el periodo de la emergencia sanitaria. A partir de las supervisiones e investigaciones que la Defensoría del Pueblo ha realizado sobre el sistema educativo y las políticas educativas, ¿cuáles son las principales brechas y obstáculos que se presentan para la efectiva prestación de la educación a distancia en instituciones públicas? En la educación rural ha identificado dos problemas, dos obstáculos que tiene el sistema educativo. Primero, el tema de las brechas de aprendizajes. La deserción escolar en zona rural es aproximadamente de 11.3%. Este dato significa que niños y niñas de 13 a 19 años de zona rural no han culminado el grado o el nivel educativo correspondiente. Otro aspecto que también nos preocupa es el de la brecha digital. El INEI en sus reportes periódicos sobre el acceso a Internet y a tecnologías de la información en los hogares del país ha reportado que en los hogares de zona rural solo el 5.7% de ellos tiene acceso al servicio de Internet y apenas el 6.7% tiene una computadora en casa, ¿no? ¿Qué problemas en concreto tiene el personal docente en el sector público para la prestación de la educación a distancia? Primero, la formación docente de los profesores, sobre todo de zonas rurales. Son pocos los profesores que se forman en educación intercultural bilingüe, en educación inclusiva o en lo que es la didáctica para enseñar en aula multigrado. Obviamente, estos profesores que no tienen esta formación sólida durante su formación profesional, al momento de enseñar en escuelas rurales y más en contexto de emergencia sanitaria, dificulta el proceso de aprendizajes. De acuerdo a información del Ministerio de Educación, en profesores de segundo y cuarto de primaria de zona rural, apenas el 14.3% de ellos ha recibido una capacitación en el uso de tecnologías de la información en el último año, ¿no? ¿Qué protocolos y pasos deberán seguir los colegios de zonas rurales para poder reanudar las clases presenciales? Y por otro lado, el acceso a servicios públicos como el agua y el saneamiento, ¿dificultaría esta vuelta a clases? No es una obligación que las escuelas rurales regresen a clases presenciales, sino que es una facultad otorgada a la Dirección Regional de Educación para que previa evaluación y verificación de cumplimiento de condiciones de manera conjuntiva pueda brindar esta autorización. La Defensoría del Pueblo ha trasladado un oficio al Ministerio de Educación expresando su preocupación respecto de dos aspectos. Primero, el tema de la evaluación de los estudiantes. En ese sentido, a la Defensoría del Pueblo le preocupa el que no se evalúe a los estudiantes. Y lo otro es sobre la implementación de la adquisición de los kits de higiene en las escuelas rurales, más aún cuando diversos informes del Ministerio de Educación, incluso el Plan Nacional de Infraestructura al 2025, reporta que más o menos el 84% de los locales escolares de zona rural tienen un déficit en el acceso al servicio de agua y desagüe de calidad, ¿no? Entonces, estas situaciones, este contexto de la escuela rural preocupa a la Defensoría del Pueblo en tanto que
se llegue a reactivar las clases presenciales en zonas rurales del país. Agradecemos a Renzo Deza, comisionado de la Defensoría del Pueblo en temas en educación.